Hola pensador, muy seguramente has escuchado o leído la llamada paradoja de Epicuro, planteada en estos términos. ¿Está Dios dispuesto a prevenir la maldad pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿Puede hacerlo pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y además está dispuesto? Entonces, ¿por qué existe la maldad? ¿No es capaz ni tampoco está dispuesto? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? A simple vista, este puede parecer un problema formulado con una lógica tan certera que no deja lugar a dudas. Pero en este video lo examinaremos desde otras posibles perspectivas que dan lugar incluso a respuestas o refutaciones. Quédate en este video para que aprendamos juntos sobre el famoso problema lógico del mal. Corre intro. Lo primero que hay que decir sobre la paradoja de Epicuro es que ni es paradoja ni es de Epicuro. Esos bastardos me mintieron. Digamos un par de cosas sobre el asunto de la autoría. Este argumento no nos pudo llegar del propio puño y letra de Epicuro, porque de sus trabajos originales solo se conservan 3 cartas y una serie de sentencias transcritas por Diógenes Laercio, pero se le atribuye a él, porque en la antigüedad nadie parecía tener dudas acerca de su autoría. Realmente este argumento fue citado siglos después de Epicuro en el ámbito del Imperio Romano, alrededor del siglo I a.C., fue mencionado por el poeta Lucrecio, también por Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, en el siglo III después de Cristo, y finalmente por Lucio Lactancio, un consejero de Constantino, quien fue el mayor responsable de que se popularizara, atribuyéndolo a Epicuro. Parece que con la intención de contradecir y ridiculizar a este último, porque Lactancio mismo traía como un as bajo la manga la refutación. Usted es diabólico. Para resumirlo, Lactancio afirma que el mal es el camino a través del cual el hombre reconoce a Dios y por eso se presenta constantemente como antagonista del bien. Dice que el mundo está compuesto de elementos extremos, luz y tinieblas, frío y calor, sólidos y líquidos, etc., que en su movimiento dan origen al orden universal dispuesto por Dios. Pero por supuesto no nos vamos a quedar solo con esta respuesta. A lo largo de este video conoceremos lo fundamental de este argumento y nos acercaremos a algunas de sus refutaciones. Antes, es necesario apuntar que el argumento epicúreo, así le seguiré llamando, no es una paradoja, sino una refutación de que puedan existir dioses omniscientes, todopoderosos e infinitamente buenos, desarrollada en un formato de proposiciones lógicas de esta manera. Primero, si una deidad omnipotente, omnisciente y omnibenevolente existe, entonces el mal no existe. Segundo, hay maldad en el mundo. Tercero, por lo tanto, una deidad omnipotente, omnisciente y omnibenevolente no existe. Muchos pensadores de diversas épocas, además de Lactancio, han ofrecido variaciones o ampliaciones a estas proposiciones y otros tantos han elaborado respuestas o refutaciones. Definitivamente no alcanzaría este video para profundizar en todas, pero antes de mencionar algunas, es muy necesario hacer una breve aproximación al concepto del mal. Cuando utilizamos el término mal, nos referimos a varias cosas distintas o lo utilizamos en varios sentidos. En primer lugar, hablamos del mal como una especie de sustancia metafísica cuando nos referimos a las fuerzas del mal. Por otra parte, hablamos del mal en el sentido moral, cuando juzgamos las acciones de alguien como malas o dignas de reprobación. Y por último, entendemos el mal en un sentido de padecimiento, como cuando decimos que nos sentimos mal o que estamos pasando por algún sufrimiento, por alguna enfermedad o una pena. Este último vendría a ser llamado el mal existencial, que se refiere a aquel que padecemos en nuestra existencia contingente y que muchas veces no nos es posible evitar. Ahora bien, aunque hayamos hecho esta distinción, es evidente que gran parte del mal existencial es producto directo o indirecto del mal moral. Pensemos por un momento en una utopía. Imaginemos que mañana repentinamente todos los seres humanos dejasen de realizar actos malos. No habría ni robos, ni daños, ni deslealtades, ni engaños. Nadie lastimaría a nadie en ninguna forma posible. ¿Cuánto sufrimiento minimizaría este panorama? La proporción de sufrimiento, o sea, de mal existencial, se vería reducido a su mínima expresión. Esto demuestra que la cantidad de mal existencial que sufrimos en la vida se relaciona directa o indirectamente con nuestras malas acciones, aquel que se produce por el uso de la libertad humana. Los poquísimos sufrimientos que quedarían serían de tipo natural, como las enfermedades.
los sabríamos sobrellevar con paciencia y sabiduría si fuésemos moralmente perfectos. Esto se evidencia en personas que poseen convicciones morales y existenciales fuertes, cuando sobrellevan los sufrimientos de la vida con tal templanza que hacen ver dicho sufrimiento como una oportunidad de sublimación y no como una desdicha absoluta. Habiendo hecho esta aclaración y esta distinción, vamos a repasar rápidamente un par de respuestas que se han dado al argumento epicúreo, comenzando con una de las más elegantes, la de Gottfried Leibniz. Leibniz, una de las mejores mentes de su tiempo, ya que coinventó el cálculo diferencial y acuñó en Occidente el sistema binario como primer fundamento de la futura computación, postuló que la omnipotencia de Dios no era tal, sino que el mismo Dios era deudor de ciertas consideraciones. Él sabía perfectamente que el concepto de omnipotencia era autocontradictorio, por lo tanto afirmó que había cosas que Dios no podía hacer. Por ejemplo, Dios no podía hacer que lo ya ocurrido no hubiera ocurrido nunca. Tampoco podía hacer que algo fuese verdadero y falso al mismo tiempo, o crear un círculo cuadrado, o crear una piedra tan pesada que él mismo no pudiera cargar. Principalmente porque todos estos conceptos son en sí mismos absurdos, y una demostración de poder absurdo no le añadiría perfección a Dios, sino todo lo contrario. ¡Qué trucazo!, ¿no? Entonces debemos partir de la base de que Dios no rompe con las leyes de la lógica. Siendo así, Leibniz concibió el concepto de el mejor de los mundos posibles. El mal que vemos en el mundo es el tributo que hay que pagar para vivir en el mejor de los mundos posibles. Dios vela por la perpetua realización de ese mejor mundo posible, por lo que es realmente un maximizador del bien, pero siempre dentro del reino de lo posible y ante todo respetando el regalo del libre albedrío que le concedió al ser humano. Este concepto nos abre paso a la segunda respuesta o refutación del argumento epicúreo, la apología del libre albedrío o la libre voluntad. Este argumento afirma que la existencia de seres libres es algo de gran valor, debido a que la libertad conlleva la capacidad de realizar elecciones moralmente significativas, lo cual incluiría la expresión de amor, de afecto y otras realidades muy buenas. No obstante, también implicaría el potencial abuso ético cuando los individuos fallan en actuar moralmente. Pero las consecuencias negativas de tales abusos son ampliamente superadas por el gran valor del libre albedrío y del bien asociado, por lo que es preferible un mundo que ofrezca una existencia libre, aunque traiga con ello el potencial mal, a un mundo sin maldad, pero sin libertad completa. Un mundo con seres libres benévolos seguiría siendo mejor, sin embargo esto requeriría de la obediencia libre de las personas a Dios, ya que no sería lógico para Dios prevenir los abusos de libertad, restringiendo al mismo tiempo esa libertad. Sin embargo, este argumento, aunque responde al problema del mal moral, no dice nada acerca del mal existencial, no explica cómo encarar el mal existencial o natural, como por ejemplo un huracán, un terremoto o una pandemia. Para abordar este problema sale al escenario la propuesta del teísmo escéptico, que plantea nuestra limitación epistemológica en el sentido de que somos finitos en el tiempo y no logramos conocer el desenvolvimiento de la historia, cosa que sí haría un ser omnisciente y eterno como Dios, y por lo tanto ignoramos que lo que consideramos malo hoy realmente sucede en función de un bien mayor. Expliquémoslo así. Debido al conocimiento limitado de la humanidad, no podemos pretender entender a un Dios o su máximo plan. Cuando un padre lleva a su hijo al médico a una vacunación regular para prevenir enfermedades, se debe a que lo ama y se preocupa por él. El niño, sin embargo, no podrá apreciar esto. Él solo aprecia que no le gusta que lo vacunen. Al igual que este niño no puede entender los motivos del actuar de su padre debido a sus limitaciones cognitivas, así también la humanidad es incapaz de comprender la voluntad de un Dios en su estado actual. Del mismo modo en que es imposible que sepas todos los beneficios que te traerá suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y compartirlo con todos tus amigos interesados. Dada esta postura, es imposible encontrar una explicación plausible para el mal en un mundo creado por un ser superior, y en consecuencia el argumento del mal fracasa a menos que pueda probarse que las razones divinas puedan ser comprensibles por nosotros de manera absoluta. Dicho de otra manera, solo podrías conocer las razones del mal si tu mente estuviese a la par de la mente de Dios. Una tercera respuesta que refutaría el argumento epicúreo es la que entiende el mal como ausencia del bien, y fue propuesta por el filósofo San Agustín de Hipona en el siglo V. San Agustín sostuvo que el mal solo existía como privación o ausencia de bien. La ignorancia es un mal, pero solo es la ausencia de conocimiento, que es bueno.
Asimismo, la enfermedad es la ausencia de salud y la crueldad la ausencia de compasión. Según esto, dado que el mal no tiene realidad ontológica per se, no puede causarse su existencia, por lo que Dios no es el responsable de ella. En su forma más fuerte, este principio identifica al mal como ausencia de Dios, que sería la única fuente de todo lo que es bueno. De hecho, una opinión similar utiliza el concepto taoísta del yin-yang, que permite que tanto el bien y el mal tengan una realidad positiva, pero sostiene que son opuestos complementarios, de manera que la existencia de cada uno es dependiente de la existencia del otro. De esta manera, la compasión como virtud solo puede existir si hay sufrimiento del que compadecerse. La valentía solo existe si enfrentamos el peligro. El altruismo solo es preciso cuando los otros están necesitados. Y de esa misma manera con todas las virtudes. En palabras más llanas, solo podemos saber que existe la alegría porque hay momentos de tristeza, y solo podemos saber que existen el alivio y el gozo porque hay momentos de sufrimiento. Es un plan perfecto, sin fisuras. Hay también una interesante y distinta forma de responder al argumento epicúreo, girando el tablero con un movimiento inesperado, al sugerir que cualquier argumento del mal es contradictorio, ya que su conclusión necesitaría de la falsedad de alguna de sus premisas. ¿Cómo así? Este argumento señala que la afirmación "el mal existe" implica una norma ética con la que el valor moral es determinado, y luego argumenta que este marco moral implica la existencia de Dios. Esto puede ser un poco confuso, así que vamos a remitirnos a las palabras del escritor C.S. Lewis. Mi argumento contra Dios fue que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿cómo tenía esta idea de lo justo e injusto? Un hombre no llama a una línea torcida a menos que tenga alguna idea de una línea derecha. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamé injusto? Claro que podría haber rendido mi idea de justicia al decir que solo era una idea privada y personal, pero si lo hacía, entonces mi argumento contra Dios también colapsaba, ya que el argumento dependía en afirmar que el mundo era realmente injusto, no solo que no resultase complacer mis antojos. Por último, me gustaría hacer mención de un argumento conocido como la Teodicea de Ireneo, planteado por San Ireneo de León en el siglo II y reformulado por el filósofo contemporáneo John Hick. Sostiene que no se puede alcanzar virtud moral o amor por Dios si no existen maldad y sufrimiento en el mundo. El mal es, por decirlo de alguna manera, un educador del alma y conduce a la verdadera moral y a la cercanía a Dios. Esta postura afirma que Dios guardó una distancia epistémica tal que no fuese cognoscible directamente, por lo que podemos luchar para conocerlo y de esta forma convertirnos en realmente buenos. El mal sería por lo tanto un camino a lo bueno, primero como medio de conocimiento, entendiendo por ejemplo que el hambre conduce al dolor y causa la apetencia de comida, la cual produce bienestar, así como el conocimiento del dolor provoca la empatía por quienes sufren. Por otra parte, entendiendo el mal como formador del carácter, pues ofrece la oportunidad de crecer moralmente, ya que, como afirma el filósofo de la Universidad de Oxford Richard Swinburne, nunca podríamos haber aprendido el arte del bien en un mundo diseñado en un paraíso hedonista. ¿Y tú qué opinas, querido pensador? ¿Te parecen suficientes estas respuestas al problema lógico del mal? ¿Puedes ofrecer otra perspectiva sobre esta cuestión tan polémica? Házmelo saber todo en los comentarios. Y no te olvides de recomendar este canal a tus amigos para que cada vez crezca más nuestra comunidad de pensadores. Suscríbete dando clic en la campanita y no olvides que en Filosofía Fiebre hacemos todo lo posible porque se te suba la fiebre por el conocimiento. Seguimos pensando. Hasta la próxima, pensador.